Muy buenas noches, ingeniero. Este es mi video sobre el informe de las prácticas que hemos hecho en todo este semestre, en la mitad del semestre. Como primer punto tenemos el informe de la práctica número uno. Como pueden ver, el tema es de forma de onda de corriente alterna con analizador de señales. Para este circuito utilizamos lo que es un interruptor simple, un foco de 120 voltios AC y una boquilla, un enchufe macho para conectar al toma corriente, los cables del metro y el multímetro. Aquí se puede ver lo que es el fundamento teórico, lo que se investigó sobre el tema. Aquí están fórmulas, introducciones, lo que se refiere a la corriente eléctrica, las formas de onda. Ya. La primera práctica que teníamos que hacer era utilizar un toma corrientes, o sea, un cable, un conseguir utilizar con el toma corrientes dos cables, hacerle funcionar como un interruptor y conectarlo a un foco, como se puede ver en la imagen. Si el interruptor está cerrado, pasa corriente, como es en este caso. Está conectado a los dos huecos del toma corriente y esta luz se enciende. Y al momento que se alza el toma corrientes no pasa ninguna corriente por aquí, se desconecta por decir este cable, ya no pasaría nada de corriente. Ya, aquí se explican lo que es las diferencias de corriente alterna y continua. Como dice aquí, cuando se conectan dos focos en un circuito, la forma en que se alimentan con corriente alterna o corriente continua afecta su funcionamiento y la forma de onda de la corriente. Aquí tenemos lo que es el concepto de la corriente alterna en lo que es en la forma de la onda y en la conexión de los focos. Lo mismo pasaría si es en corriente continua. Igual tenemos lo que es la forma del hondo que dice que la forma de la onda que dice que es constante. La corriente continua se representa como una línea horizontal constante en un gráfico. Y de igual manera tenemos lo que es la conexión de los focos. Para verificar lo que es la forma de la onda y registrar los resultados de la medición, tuvimos que utilizar lo que es la fórmula de la corriente, la cual es corriente igual a voltaje sobre resistencia. El voltaje que teníamos era de 120 y la resistencia era de 100 ohmios. Y lo que nos daba un valor de 1.2 amperios. Ya, como se puede ver en esta imagen, en el osciloscopio de aquí, la amplitud voltaje pico nos salió 240 del voltaje pico. El voltaje RMS nos dio 120 voltios de RMS. El periodo es de 8 ms y la frecuencia me dio de 59,95 Hz. Aquí puede apreciar igual lo que son las conclusiones, que igual son tres conclusiones, y de igual manera las recomendaciones. Y estas son las fuentes bibliográficas que se utilizó. Ya pasamos al informe de la práctica número 2. De este tema tenemos lo que es análisis de conceptos eléctricos de corriente alterna con el osciloscopio. De igual manera, aquí dejamos a un lado lo que es el toma corrientes y utilizamos un transformador de 120 voltios o de 12 voltios, un interruptor simple, el foco, igual el enchufe. Ya. Igual de aquí manera tenemos lo que es el fundamento teórico, igual las fórmulas, el concepto del transformador, igual lo que es cómo se vería la forma de onda en el osciloscopio y la medición y los parámetros que se utilizan en lo que es del osciloscopio mismo, como la amplitud, la frecuencia y el periodo. Ya. De igual manera aquí tenemos lo que son los cálculos. Como primer punto nos decía que tenemos que identificar cómo podemos identificar cuál es el devanado primario y cuál es el secundario del transformador. Ya aquí nos da algunos conceptos, lo que dice que podemos medir la resistencia, una inspección visual, comparación de resultados. Aquí nos dice que podemos comparar valores, es decir, si la resistencia de uno es más baja, ese va a ser el primario, y si el otro es alto, va a ser el secundario. Ya, aquí tenemos lo que es el circuito, que teníamos que conectar el transformador a un interruptor y conectarle al foco y hacerlo a ver con el osciloscopio, como lo tenemos aquí. Utilizamos el transformador para hacer prender aquí como está la fuente y conectado con los dos focos que están aquí encendidos.
De igual manera se aprecia en el osciloscopio. Ya, como igual mencionamos anteriormente, se utiliza igual lo que es la fórmula de la corriente para sacar lo que es la corriente total. De igual manera tenemos que es de 1.2 amperios. Esta es la amplitud total, lo cual dice que 1.2 amperios más 1.2 amperios nos tiene que dar los 2.4 amperios, que esa es la amplitud total. Ya, la amplitud del voltaje pico es de 120 voltaje pico pico se podría decir. El valor del voltaje RMS es 60 voltaje RMS. El periodo es de 8 ms y la frecuencia es de 59,60 Hz. Ya, aquí nos dijo que teníamos que explicar los principales aspectos que se puede visualizar en el osciloscopio. Y aquí se informa, cuando se conecta un transformador de 12 voltios AC a un interruptor y un foco de 12 voltios AC en serie, el osciloscopio se convierte en una herramienta esencial para analizar el comportamiento de la señal eléctrica. Igual podemos ver lo que es la forma de la onda sinusoidal, la amplitud del voltaje, la frecuencia de la señal, el efecto del interruptor y el comportamiento del foco. De igual manera tenemos las conclusiones y las recomendaciones. De igual manera las referencias que utilizamos para hacer este informe. Ya, este es el informe de la práctica número 3. Ya, como punto de la práctica número 3 tenemos lo que es el circuito en serie RC en corriente alterna. Ya, y de igual manera para este utilizamos lo que es el transformador, dos resistencias de 2.2K a de medio watt, dos capacitores electrolíticos de 1 microfaradio a 50 voltios, cables, metros de conductores eléctricos y todos los materiales que se menciona. Aquí a continuación se puede ver el fundamento teórico, lo que es los tipos de componentes pasivos que se utilizan como resistencias, capacitores, inductores, las características de los componentes pasivos, lo que es la linealidad, la no amplificación y la dependencia de frecuencia. Ya, en este circuito teníamos que conectar un transformador a un circuito que tenía que tener un capacitor de 1 microfaradio conectado en serie con una resistencia de 2.2K. Ya, aquí se puede ver lo que es el circuito, que es el transformador conectado en serie con una resistencia y un capacitor. De igual manera podemos ver que el voltaje que nos da que el voltaje de la resistencia nos da de 0.02 voltios, el voltaje del capacitor nos da de 25.7 voltios y la corriente total de esta sacando una resistencia equivalente nos da de 9.83 microfaradios. Si nosotros llegáramos a desconectar lo que es el capacitor, no pasaría nada, este todavía seguiría con corriente ya que este almacena energía. De igual manera tenemos lo que son las conclusiones, las recomendaciones y la bibliografía que se utilizó. Ya, este es el informe de la práctica número 4. El tema es simulación de circuito en paralelo RLC en corriente alterna. Como podemos leer, aquí hice un objetivo un poquito más largo, en donde dice que el objetivo de la simulación en un circuito RLC en paralelo en corriente alterna es analizar y comprender el comportamiento de la independencia total. Aquí se tendría que ver más con lo que es la resistencia, los inductores, capacitores, pero solo conectados en paralelo. Aquí utilizamos el software de simulación Proteus o Multisim, el transformador, el capacitor, la resistencia, inductor, el osciloscopio y el multímetro. De igual manera tenemos lo que es el fundamento teórico, lo que nos da igual los conceptos como los conceptos claves que son tensiones y corrientes, admitancia, resonancia, todas esas cosas. Estas de aquí son las fórmulas que se utilizan para la impedancia total, para la corriente total y para el ancho de banda. Este ancho de banda se ve más en lo que es en las frecuencias del corte del circuito, lo que sería del osciloscopio. Igual de aquí, de igual manera, tenemos lo que es las características y la funcionalidad, recomendaciones, todo eso. Ya, este es el ejercicio que hicimos del circuito número 4. En este teníamos que utilizar lo que es un transformador, una resistencia, una bobina y un capacitor, las tres conectadas en paralelo, como se puede ver en este esquema de aquí. Ya, podemos ver que la impedancia total que nos salió es de 0,77 ohmios. Ya, de igual manera podemos ver que la corriente de la resistencia es de 5.71 amperios,
La corriente de la inductancia es de 4.77 amperios y de la capacitancia es de 49.1 amperios. Siempre va a tener mucha más corriente o voltaje el capacitor, ya que este es el que almacena más energía que todos, es el que consume más. Y aquí podemos ver en el osciloscopio que nos da igual valores de voltaje pico pico, las ondas senoidales y todo eso. Igual tenemos las conclusiones, las recomendaciones y las bibliografías que utilizamos. Ya. Ahora vamos con el informe de la práctica número 5. Este informe con el tema de implementación de circuito mixto en corriente alterna. ¿Qué nos quiere decir esto? Igual en el objetivo, que o sea, como decir, se trata de diseñar y analizar sistemas eléctricos, o sea, que estas se pueden combinar con conexiones en serie y paralelo, y que van a permitir estudiar no solo el comportamiento de la corriente, sino también la tensión en diferentes ramas del circuito. De igual manera, para este de aquí, si utilizamos un poquito más de materiales, que se aumentaría aquí lo que es la resistencia, las dos resistencias de 2K, las dos resistencias de 1K, los dos capacitores electrolíticos, que de igual manera compramos cuatro capacitores electrolíticos, igual los interruptores, todas esas cosas que utilizamos. De igual manera tenemos lo que es el fundamento teórico, igual conceptos claves. Aquí se trata un poquito más de lo que de hablar sobre lo que es el circuito mixto, la impedancia, ley de Kirchhoff, las fórmulas que se aplican para este tema, características y funcionalidades que igual se toman para la implementación de los circuitos. Ya. Ya, para este lo que utilizamos es primero hacer un circuito con tres capacitores y tres resistencias. Como se puede ver aquí, tenemos una resistencia con dos capacitores en serie. Y estas tres de aquí están en paralelo con la resistencia de 330 y la capacitancia de 10 microfaradios. A su vez, estas de aquí, todo esto de aquí, haciendo una resistencia equivalente o una impedancia equivalente, nos da para sumar con esta de aquí, que es la resistencia número 6, que es de 330 ohmios. Ya, aquí tenemos lo que es igual el procedimiento realizado, lo realicé en el cuaderno, ahí para que lo aprecien de igual manera. Podemos ver que el voltaje de la Z6 que nos salió es de 2,65 voltios, que es lo que nos pedía más o menos del ejercicio. De igual manera, tenemos aquí el otro ejercicio que solo es conectado dos resistencias y dos capacitores. Dos capacitores en serie, estas dos que están en serie se conecta con esta en paralelo, que es la resistencia de 330 ohmios. A su vez, estas tres que se saca una impedancia total, una impedancia equivalente, la tenemos que sumar en serie con la resistencia número 9 que está aquí de 330 ohmios de igual manera. Y de igual manera hasta aquí resuelto lo que es el ejercicio. Ya, aquí igual se pueden ver lo que son las conclusiones, las recomendaciones y las referencias bibliográficas que se utilizaron. Ya, muchas gracias ingeniero, este sería lo que es el video explicativo sobre mi guía práctica. Hasta luego.